Dios les bendiga, hermanos. Es de verdad para mí un placer estar aquí con ustedes. Y no solo este tiempo, sino desde que, por gracia de Dios, se me dio la oportunidad de estar aquí. Eh, pues sirviendo, como decía el hermano, en las iglesias, pero yo les compartía estas iglesias. Ellos son más bendición para mí. Y me siento bendecido de estar aquí con ustedes. Entonces, pues muchas gracias por recibirme y bueno, vamos a dedicarnos a escuchar la palabra de Dios, a poner nuestra atención en Él. Sé que ustedes están llevando el estudio en Hechos y me encantaría poder exponer Hechos, pero wow, está muy tremendo el estudio que están llevando. Entonces, sí vamos a tocar un poco, vamos a partir un poco de ahí, pero recuerdo que estábamos viendo Hechos capítulo 3, ¿sí? La sanación del paralítico, ¿sí? Y bueno, creo que fue expuesto por el hermano Mateo y nos quedamos en el milagro y con ganas de entrar al sermón que sigue, ¿verdad? Porque posterior a este milagro hay un sermón de Pedro en el que creyeron pues unas 5,000 personas, dice la Biblia. Y posterior a eso, este sermón también no solo generó pues 5,000 creyentes, Dios lo usó para que hubiera 5,000 creyentes, sino que también causó un poco de resentimiento en los líderes judíos de ese tiempo, en el Sanedrín. Y bueno, les estoy adelantando un poquito de lo que se va a ver, no voy a profundizar en eso, sino que a causa de eso es lo que vamos a estar estudiando. Porque como estos líderes estaban enojados pues con Pedro y con Juan, que estaba con Pedro, pues los encarcelaron y los cuestionaron. Les hicieron pues una pregunta, ¿con qué autoridad y en qué nombre están predicando, no? ¿En qué nombre están haciendo estas cosas? ¿En qué nombre están curando al paralítico y predicando? Y entonces es que pues hay una respuesta de los apóstoles. Hasta este momento, y lo vamos a estar viendo, bueno, lo van a estar viendo, Pedro está como titular, Pedro está delante de los hechos, ¿sí? Él es el que expuso, él es el que también va a hablar delante del Sanedrín, él es el que a quien Dios usó para obrar el milagro. Sin embargo, hay un versículo ahí en el capítulo 4, en el versículo 19, en Hechos, en donde se nos menciona, ahora sí, ya no solo a Pedro, sino también a Juan. Y yo le voy a dar lectura, dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y vaya, es una conclusión a la que ellos llegan después de exponer Pedro el nombre en el que él estaba predicando, después de exponer lo que Dios estaba haciendo alrededor de este milagro, pero ahora delante del Sanedrín, pues llegan a esta conclusión ambos: no podemos dejar de predicar en ese nombre en el cual nos están poniendo por su causa en la cárcel. No podemos dejar de hacerlo. Y dicen que no pueden dejar de predicar lo que han visto, lo que han oído. Y vaya, como les decía, hasta este momento es Pedro quien está tomando pues el lugar titular, pero se nos menciona ahora sí que ambos estaban hablando. Entonces vamos a hablar un poquito más del otro discípulo, del otro apóstol, que es Juan. Y por eso es que en esta mañana, primeramente Dios, vamos a estar meditando en la palabra en la primera carta que escribió el apóstol Juan. Entonces, precisamente esta misma frase que dice que los dos dijeron, o
o bueno, menciona la Biblia los dos nombres, dice que no podemos dejar de hablar, de testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído, pues son las mismas palabras con las que comienza Juan su primera carta. Y bueno, es como nuestro puente hacia nuestra cita que vamos a meditar en esta mañana. Entonces, ahora sí les voy a pedir, hermanos, que por favor tengan sus Biblias abiertas en la primera carta de Juan, capítulo 1. Les recuerdo, yo sé que ustedes conocen bien la Biblia y doy gracias a Dios por ello, pero bueno, está el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, se regresan y está Judas, después está la tercera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la primera carta de Juan, y ahí es en donde vamos a estar en el capítulo 1. Vaya, también les quiero mencionar que se dice ahí en donde les estaba hablando en Hechos, que ellos hablaron con denuedo, ¿sí? Que ellos expusieron a la palabra con denuedo y se notaba que habían pasado tiempo con Jesús. Y vaya, yo considero que con este mismo denuedo Dios inspiró a Juan para escribir estas palabras que vamos a meditar. Entonces vamos a darle lectura juntos a los primeros 10 versículos del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Si ya la tenemos todos en nuestras Biblias, pues puestos de pie, por favor, vamos a leerla. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar así, hermanos. Padre, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta mañana, por todo lo que has hecho en esta semana. Gracias por las vidas que tú has querido tomar para tu gloria. Gracias porque somos parte de tu iglesia. Y gracias, Señor, por el honor de poder acercarnos cada uno de nosotros a tu palabra en esta mañana. Gracias por ministrarnos por medio de ella. Yo te pido, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, a ellas, que podamos escuchar lo que de tu santa, buena, perfecta y agradable voluntad quieres comunicarnos en esta mañana, Señor. Enséñanos también así a guardar tus mandamientos y tu testimonio, Señor, para no pecar contra ti, Padre. Te lo pedimos, guarda nuestras vidas en tu palabra. Haznos andar en santidad por medio de ella, Señor. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a vivir en esa esperanza que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Por favor, Padre,
escúchanos y permítenos ahora escucharte a ti, Señor. Y lo pedimos por el nombre de tu Hijo Jesús, en quien tú nos escuchas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como les decía, pues como tuvimos o estamos yendo ahora a otro pasaje distinto a Hechos, vamos a tener que tomar un poquito de contexto acerca de la primera carta de Juan para no perdernos mucho de lo que estamos leyendo. Entonces, hay que considerar, pues, quién la escribió. Es bueno saberlo, que fue el apóstol Juan, escogido por Jesús. Sabemos que este mismo apóstol Juan era de los que estaban, pues, en el grupo más cercano a Jesús. Era Pedro, era Jacobo y era Juan, ¿sí? O sea que, para empezar, podemos entender que Juan era uno de los más cercanos a Jesús. Y es algo importante anotar porque, pues, es este Juan tan cercano a Jesús quien está escribiendo esta carta. ¿Ok? Hubo muchos momentos en los que él estuvo en la vida de Jesús que otros apóstoles no pudieron contemplar. Y vaya, también hay que considerar a quién fue escrita esta carta. Ya tenemos al autor, pero como tal no hay un destinatario. Las cartas que están en el Nuevo Testamento por lo general tienen una iglesia que es identificada como destinatario. Lo podemos ver pues con los Efesios, con los Gálatas, ¿sí? En las cartas de Pablo. Sin embargo, la primera carta de Juan pues carece de un destinatario, de una iglesia en particular, por lo que entendemos que es una carta dirigida a la iglesia en general, a la iglesia universal. Entonces, aunque como tal no está el destinatario escrito en la carta, podemos entender por otros versículos en el contenido de la misma carta que ha sido escrita en su mayoría a gentiles. ¿Sí? Sabemos que la iglesia en sus inicios estaba comprendida por judíos y por gentiles. Y vaya que era muy obvia esta diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, Dios estaba formando una iglesia. Pero decimos que está en su mayoría escrita a gentiles. Una de las razones es quizás la última exhortación, que dice así: hijitos, guardaos de los ídolos, que vaya que era un problema con los gentiles, no con el pueblo judío. Entonces, aunque está escrita para los gentiles, creemos que son gentiles que conocían ya la palabra de Dios, gentiles que ya habían creído en el nombre de Jesucristo, gentiles que conocían a su Señor, ya eran creyentes. Entonces, el apóstol Juan les escribe una carta. Y también importante notar, pues, la ocasión por la que fue escrita la carta. No el propósito, sino la ocasión, ¿no? Hay una ocasión por la que se envían los mensajes. Como un mensaje de feliz cumpleaños, la ocasión es el cumpleañero. Entonces, hay que notar qué es lo que estaba pasando en ese momento, qué es lo que estaba pasando en ese momento y la causa por la que el apóstol escribió. Y lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento era que se estaban levantando falsos maestros enseñando falsas cosas delante de la iglesia de Dios. Entonces, el apóstol Juan escribe para enseñar la verdad. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Sí? Para sacarlos de esa mentira, para recordarles el evangelio en el que habían sido ya enseñados. Y les escribe, pues, con esa ocasión. Y estas tres cosas hay que tenerlas en cuenta, pues, por lo que vamos a estar estudiando, para no estarnos saliendo mucho de lo que está pasando alrededor de esta carta. Entonces, vamos a estar meditando en esta mañana
acerca de que Dios nos ha querido manifestar la vida eterna. ¿Sí? Esta carta fue escrita con ese propósito: conocer, estar seguro, saber que Dios te ha querido manifestar vida eterna. No solo a los creyentes en ese momento, también a nosotros que estamos reunidos hoy en esta mañana. Y es lo que queremos meditar en esta mañana. Muy bien, la carta comienza así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Pero es interesante notar que no comienza con un saludo, ¿no? Las cartas por lo general comienzan con un saludo, con por lo menos el nombre de a quién va dirigida y su autor. Pero la carta no comienza así, directamente entra a hablarnos acerca de, pues, lo que Dios quería comunicarles. Entonces, vamos a estar en eso, lo que era desde el principio. Y esto nos enseña muchas cosas, solo comenzar, porque podemos ver que es un testimonio no distinto al resto de la palabra de Dios. ¿Sí? No es distinto a la palabra de Dios. Así es como comienza este escrito. Lo que hay en esta carta no va a ser diferente a lo que pueden encontrar en el resto de los libros de la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante que notemos esto porque nos habla de la veracidad de lo que vamos a estar leyendo y meditando. También algo muy destacado es que el testimonio que Juan está dando lleva una evidencia de que es veraz, pero no solo porque está acorde con el resto de la Biblia, sino también porque es un testimonio que él mismo ha experimentado, pues prácticamente junto a él. Habíamos dicho que él era muy cercano al Señor Jesús, ¿sí? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No solo está hablando de que lo que vamos a estar oyendo está de acuerdo con la palabra de Dios, sino que lo que vamos a estar oyendo también es algo que él mismo pudo experimentar. Algo real, algo tangible, como lo dice, tocante al verbo de vida. También es de notar que no está hablando él como un singular, como una sola persona, sino que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Sí? Ya no está hablando solamente como él, sino que está hablando junto con todos los apóstoles. ¿Sí? No es un solo testimonio de una sola persona, sino del grupo de los apóstoles que fueron enseñados por el Maestro, por el Señor Jesús. Y esto es importante porque también le da otro lugar de veracidad a lo que vamos a estar oyendo. Y vaya, también algo muy importante es que esto no es un mensaje propio de Juan. ¿Sí? No es algo que se le ocurrió a Juan, no es algo que él está improvisando, no es algo que simplemente vino a su cabeza y lo está escribiendo. Es un testimonio. No es un mensaje propio, es un testimonio. Es algo que él escuchó de alguien más. ¿De quién? Del Señor Jesús. Prácticamente está repitiéndonos lo que el mismo Señor Jesús le enseñó. Y esto es bueno que lo notemos porque nos va a ayudar a poder concentrar nuestra atención en que lo que estamos escuchando en esta mañana, la palabra de Dios, pues es totalmente veraz, es totalmente, podemos depositar nuestra confianza en estas palabras. ¿Sí? Ya lo dijimos, es un testimonio, no de uno, sino de muchos.
no solo acorde al resto de la Biblia, también un testimonio experimentado. Y ahora sí, pues vamos a pasar a lo importante, que es pues entrar un poquito más a lo que Juan quiere enseñarnos, a lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Sí? Juan está dando este testimonio no de ninguna otra persona, no de sí mismo, no de algo que estaba pasando en ese momento, más que del verbo de vida. ¿Sí? No está escribiendo de nadie más, está escribiendo del Señor Jesús. Y podemos encontrar en su otro escrito, en el Evangelio de Juan, cómo Él nos enseña quién es este verbo de vida. Les pido tengan ahí solamente abiertas sus Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Juan pues para no perdernos mucho, pero sí ahí las tengan abiertas, por favor. Él nos enseña acerca de quién es este verbo de vida, ¿sí? Directamente identifica así al Señor Jesús. No lo identifica como Dios o como Jesús o con otra palabra, directamente verbo de vida. Lo que nos obliga a tener que conocer quién es este verbo de vida, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 1, donde él usa esta misma palabra. Entonces, lo que nos enseña la palabra acerca del verbo de vida en el capítulo 1 de Juan, dice así el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí cuando se nos enseña acerca del verbo, lo primero que podemos notar, lo primero que podemos aprender es que este verbo era con Dios. Siempre ha tenido comunión con Dios. Sabemos que Dios es un Dios trino y uno a la vez, en una perfecta unidad, en una perfecta unión. ¿Sí? Y no solo era con Dios, sino que también este verbo era Dios. Esto es muy importante, hermanos, que aprendamos, que recordemos que nuestro Señor Jesús es Dios. Es lo que declaran las Escrituras. Es por eso que Juan lo identifica como el verbo. Y también en el versículo 14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es la segunda enseñanza que podemos notar en este glorioso pasaje, que nuestro Señor Jesús, como es divino, como es Dios, también es hombre. Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y pudimos ver la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso cuando comienza Juan escribiendo el testimonio acerca de Jesús y lo identifica como el verbo de vida, es bueno pues recordar qué significa esto. ¿Quién es este verbo de vida? Y vaya, no hay otra persona a quien se le identifique como el verbo de vida más que al Señor Jesús. ¿Sí? No hay otro nombre. Y es el nombre en el que los apóstoles, pues como ustedes lo están viendo en Hechos, pues están hablando, están testificando. Bueno, una vez que hemos identificado quién es este verbo de vida de quien está escribiendo Juan, también podemos recordar que todas las cosas fueron por Él hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Hijo de Dios
podemos ver aquí que estaba participando en la gloriosa obra de Dios y tiene esa misma importancia como Dios. ¿Sí? Él es Dios, Él hace las cosas como Dios y las cosas por Él fueron hechas, en Él también fueron hechas. Entonces, tener muy presente eso. ¿Quién es el Verbo de vida? ¿Quién es Jesús? Y ahora vamos al versículo 2 en Primera de Juan. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y bueno, ya dijimos acerca del verbo de vida. Ahora lo que está diciendo la palabra de Dios es que este mismo verbo de vida nos fue manifestado. El verbo de vida nos fue manifestado. La vida a través del Hijo, la vida a través de Jesús. Dice Juan, la hemos visto y testificamos. Y no solo él, también el grupo de los 12, reconociendo que a ellos mismos les fue manifestada la vida. Y ahora es lo que ellos están testificando, esta vida que ellos recibieron. Y pues es de lo que trata el libro de los Hechos, ellos testificando acerca de esta vida que ellos han recibido hacia los demás. Es a lo que el Señor Jesús los mandó a hacer. Les mandó a ser testigos de Él, testigos de lo que Él puede hacer en el pecador, para el pecador. Y podemos recordar igual a Juan el Bautista, ¿no? Porque se nos identifica el verbo de vida como la luz, ¿sí? Que la vida que Él da era la luz para los hombres. Y se nos dice que, se nos habla de Juan el Bautista, que él no era la luz. Y lo mismo yo creo que pensaban los apóstoles. Nosotros no somos la luz. No somos la luz. Nuestro mensaje no es la luz. Nosotros mismos, lo que nosotros decimos por nosotros mismos no es la luz. Pero Él sí es la luz. La vida que Él da, que Él nos da, el mensaje que Él sí nos da, eso es luz para los hombres. ¿Sí? Y pues yo quiero compartir en esta mañana ese sentimiento con ellos. No hay nada bueno en mí, pero está la palabra de Dios, por medio de quien podemos conocer al Señor Jesús. ¿Sí? Y decían los apóstoles igual, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, refiriéndose a la curación del paralítico? Sí, los ojos no pueden estar puestos en el hombre ni en su mensaje, solo en el verbo de vida, en aquel que ha manifestado la vida. Muy bien, entonces ya pudimos ver un poquito acerca del afán de los apóstoles al estar predicando esto, ¿sí? Ellos recibieron esta vida, ellos quisieron anunciar de esta vida, ellos dieron su vida para anunciar acerca del verbo de vida. Es lo que están aprendiendo en Hechos, ¿verdad? Y muchos libros escritos acerca de este verbo de vida, muchas palabras escritas acerca de él. Y ahora estamos meditando en uno de ellos, ¿no? En la carta de Juan. Hay un afán por enseñar acerca de la vida. Hay una importancia grande por enseñar acerca de Jesús y de la vida que hay en Él. Y vaya, no solo anunciar la vida en Él, sino la seguridad de la vida en Él. Porque si ya nos están testificando acerca pues de esta vida, acerca de esta seguridad que hay en esta vida, entonces, ¿qué debo de hacer yo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer.
es una pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. Si Dios nos está enseñando acerca de la vida que hay en Él, de la vida que ha manifestado por medio de su Hijo, pues la pregunta correcta que tenemos que hacernos es: ¿y ahora qué hago yo, no? ¿Cuál es el propósito con que Dios tiene en que yo conozca que tengo vida eterna y que esté seguro de ello? Y vaya, pues ese es el propósito en el que estamos meditando. Meditar juntos en esta mañana en la primera carta de Juan, pero también poder mirar a aquel en quien está la vida, al verbo de vida, y en la vida que Él nos ha manifestado. ¿Y con qué propósito? Pues ahí mismo lo dice: para tener comunión con Dios, para tener comunión con nuestros hermanos. Sí. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, para que conozcamos que tenemos vida segura en Él. Y vamos a profundizar en eso. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. ¿Sí? No solo es saber que hay una vida eterna, como ellos lo han testificado, como ellos lo hicieron en el tiempo de los Hechos, como ellos lo escribieron, y por gracia de Dios hoy lo podemos ver en nuestras Biblias al abrirlas. No solo saber que hay una vida eterna y tener un conocimiento de ella, sino adquirirla como Dios es quien la quiere manifestar a nosotros y poder tener seguridad en ella. Entonces, este es el propósito de la carta, primera de Juan 5:13, tener seguridad de nuestra salvación. Y de hecho hay otras 5 ocasiones en las que Juan está escribiendo acerca de por qué él está escribiendo esta carta. Y lo podemos ver en Juan 1:4. Dice: escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Sí? Uno de los propósitos con que se escribió esta carta fue para que nuestro gozo no solamente fuera pues simple felicidad, sino felicidad en la seguridad. ¿Sí? También en primera de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, porque si alguno peca, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y vaya, Juan está esperando en su libro, en su carta, escribir acerca de no pecar. Y es otro propósito con el que está escribiendo. También en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. En otras palabras, él está escribiendo a gente, a hermanos que tienen esta esperanza ya en el Señor Jesús. Dice igual ahí, pero en el versículo 21, os escribo no porque conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Sí? Él está escribiendo no solamente para conocer de la vida eterna, sino porque ya conocemos de la vida eterna. Esa es otra razón por las que él está escribiendo. Número 4, en primera de Juan 2:26, os escribo estas cosas acerca de los que os intentan engañaros. Y este es otro propósito por el que él está escribiendo, para combatir, para enseñar en contra de esas falsas enseñanzas y dar una correcta enseñanza. Otro propósito con el que está escribiendo es en 1 de Juan 5:13. Os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Y vaya, esta es la que domina, es la que estamos viendo, que es el propósito principal. Y es verdad, como se los acabo de mencionar, hay pues 6 citas, vimos 5, por las que Juan está escribiendo esta carta, en la que él nos dice, estoy escribiendo esta carta por esta razón. Pero como les digo, la que domina, la que prevalece, en la que se unifican todas esas razones, es esta. Y les voy a leer más o menos cómo sonaría el propósito de la carta, juntando estas 5 ocasiones en las que él dice el por qué la está escribiendo. Dice así: os escribo porque sois verdaderos creyentes, pero hay engañadores en medio de vosotros, y quiero que tengáis una sólida confianza en vuestra actual posesión de la vida eterna, como hijos regenerados de Dios, para que no os dejéis arrastrar por el pecado. Y si esta carta tiene ese efecto, mi alegría será completa. Así que en el corazón de su razón para escribir esta carta era para ayudarles a vencer el pecado, y como una ayuda para vencer el pecado, pues hablarles de la esperanza, de la vida eterna que ellos tienen. Y como este es el propósito con el que él está escribiendo acerca de la seguridad, todas estas cosas que él está escribiendo, todos estos 5 capítulos, el propósito único, principal, es la vida eterna y la seguridad de ella. Pues es por eso que estamos meditando en ella y vamos a tocar este tema. Creo que muchos de ustedes estuvieron con nosotros en esta semana en las conferencias, y creo que fue de una gran bendición estar ahí presentes. Y fue el tema principal, el Evangelio y las buenas nuevas para nosotros en él. Y en estas buenas nuevas, el conocimiento de la vida eterna. Y en otras palabras, la salvación. Pero el hermano Mark, que es el expositor que estuvo con nosotros en esta semana, él hablaba de otro término para hablar de salvación o de vida eterna, que es estar en Cristo. ¿Sí? Es otro término que usa la palabra, que usa la Biblia para referirse acerca de la salvación, para hablar acerca de la vida eterna. Entonces, pues yo no voy a profundizar mucho en este tema, porque vaya, el hermano Mark le tomó 12 conferencias a hablar sobre esto. Pero sí vamos a hablar sobre la vida eterna, solo que no vamos a profundizar mucho. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, que igual se nos enseñaba en esta semana, es que para escuchar las buenas noticias del Evangelio, tenemos que escuchar las malas noticias del Evangelio. Tenemos que recordar nuestra posición delante de Dios. ¿Y qué tiene que ver con el texto que estamos viendo? En el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada. ¿Sí? Dios tuvo que manifestar la vida. Eso nos recuerda de nuestra condición. ¿Por qué Dios manifestaría la vida a quienes ya tienen vida? Pues porque esa no es nuestra condición. Nosotros no tenemos vida. O en otro tiempo, si ya hemos creído en Jesús, no teníamos vida. Pero la condición del hombre es esa, y lo declara la Biblia de una manera sólida. El hombre está muerto en delitos y en sus pecados. Es totalmente incapaz de acercarse a Dios, es totalmente incapaz de estar bien delante de Dios. Y nos lo enseña más adelante, ahí en el mismo capítulo 1, ¿no? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Sí? Nos recuerda que delante de Dios nosotros no podemos estar en pie. No podemos estar en pie. Es la condición del hombre, total incapacidad de estar delante de su Dios.
Y por eso es que Dios quiso manifestar la vida. Es por eso que Él quiere manifestar la vida, porque estamos muertos, porque estábamos muertos. Y vaya, la Biblia enseña acerca de la muerte también de una manera muy clara. Y vamos a hablar un poco acerca de esto. Según la Biblia, la muerte la podemos ver de una manera legal. En Génesis 2:17 se nos está hablando acerca de Adán y Eva. Y el mandamiento que Dios les quiso dar a ellos. Dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es algo que Dios dijo. Es una ley que Él les dio. ¿Y qué hicieron ellos con la ley? Incumplieron la ley, desobedecieron la ley. Por lo tanto, delante de la ley que Él les dio, ellos ya estaban considerados muertos. ¿Sí? Legalmente ellos estaban muertos. Es verdad, al momento no murieron en físico, por gracia de Dios. Pero delante de su ley ellos habían fallado. Y el fallar a la ley es muerte. Dice también ahí en Juan 3:18, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí está hablando de una condena legal. Así es como se expresa la muerte en la Biblia. Legalmente muertos. ¿Quiénes? Los que no creen en Él. También encontramos en la Biblia que la muerte es espiritual, como lo enseña Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Sí, aquí es cuando nos hacemos la pregunta, pero aquí estoy físico, estoy en físico, estoy vivo, me puedes tocar. Pero la Biblia nos está hablando de una muerte en nuestro espíritu. La Biblia nos está hablando de que el pecado ha matado a nuestra oportunidad de poder relacionarnos con Dios. Nos ha incapacitado nuestro pecado de poder tener comunión con este Dios. Nos ha incapacitado de poder acercarnos a aquel que es la vida. Sí, es otra declaración que hace la Biblia acerca de la muerte, de nuestra muerte. Que espiritualmente no podemos estar cerca de Dios. Y también la Biblia enseña que hay una muerte eterna. ¿Sí? ¿Y qué es la muerte eterna? La muerte eterna es la ejecución de la muerte legal y es la consumación de la muerte espiritual. ¿Sí? Lo repito, la muerte eterna es la ejecución de la muerte legal y es la consumación de la muerte espiritual. Y lo podemos ver en Mateo 25:41. Y es el Señor Jesús enseñando aquí directamente acerca de esta muerte eterna. Dice así. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En ese momento en el que el Señor va a ejecutar esa muerte legal y va a apartar de sí a los pecadores, a los que están muertos legalmente, y los va a condenar para la eternidad. Les va a dar lo que merecen, lo que ya han ganado por el incumplimiento de su ley. Y también el Señor va a darle conclusión a esa muerte espiritual que ya tenían.
¿sí? A todo hombre muerto en el espíritu le va a dar esa conclusión, muerte eterna. Es lo que le espera, es lo que espera a todo hombre, como la Biblia enseña. Y vaya, decíamos, el hombre está totalmente incapacitado y no podemos acercarnos a la luz de Dios, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero pues hay que tomar muy en serio esta condición del hombre, y el Evangelio nos lleva a meditar pues aún más profundamente en ello, ¿no? Que estamos incapacitados de conocer a Dios, que estamos muertos en delitos, en pecados, que estamos en completa oscuridad apartados del Señor Jesús, e incluso que somos enemigos de Dios. Sí. Entonces es algo que no podemos ahorrarnos de hablar cuando nosotros estemos hablando del Evangelio. Ahorita que estamos hablando acerca de la salvación, no podemos evitar eso. Dios ha manifestado vida, ¿por qué? Porque estamos muertos. Pero para lo que dijimos que la paga del pecado es muerte, es lo que la ley requiere, es algo imposible, estamos incapacitados de hacerlo, no podemos acercarnos a nuestro Dios, porque nosotros no podemos cumplir esta ley que Él ha dado. El cumplimiento de la ley es salvación, ¿sí? Pero nosotros no podemos cumplir esa ley. Dios es perfecto y su demanda es perfecta. No podemos cumplir esa demanda perfecta. Por lo tanto, nuestra condenación va a ser efectiva, o por lo menos hasta este momento. Pero ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Sí? Y esto lo habla acerca de la salvación. Alguien, el único perfecto, el único a quien Dios quiso enviar para nuestra salvación, al verbo de vida. No enseña la Biblia otro nombre, no enseña la Biblia otro lugar en donde podamos tener salvación. El verbo de vida, aquel que sí es perfecto, aquel que quiso hacerse carne, como lo acabábamos de decir hace un momento, para cumplir la perfecta demanda de la ley de Dios. Sí, para cumplirla a la perfección por nosotros. Y vaya, esta semana que estuvimos meditando en el Evangelio, pues leíamos un versículo igualmente después de hablar de estas malas noticias, y se los voy a leer. Está en Romanos 3:28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y prácticamente eso es todo lo que conocemos del Evangelio, o por lo menos yo así me sentía en esta semana al estudiar del Evangelio. Yo creía conocer el Evangelio, ¿por qué? Porque ya era salvo. ¿Y cómo fue esa salvación? Simplemente oré y Dios me la dio. Creía que era así. O por lo menos a simple vista, por lo que enseña este versículo, podría ser así. Tan fácil es obtener la salvación que solo hace falta por medio la fe. Pero realmente esto es solo una conclusión, ¿sí? La salvación tiene mucho detrás, mucho trabajo detrás. No simplemente lo obtuvimos de una manera gratuita y simple y accesible a nosotros. No simplemente nos fue dada por un predicador o el Señor providencialmente nos la hizo escuchar. Él hizo mucho trabajo atrás. Desde antes de formar este mundo, desde antes de que existiera todo, Él hizo todo el trabajo para poder dárnosla. Y no podemos minimizar esto. Jesús, el eterno Dios, el que era desde el principio, el que siempre ha sido, se hizo carne. Se hizo carne. Estando en perfecta comunión con Dios, se hizo carne para cumplir la perfecta demanda de Dios para perdonarnos. Sí. Vino humillado
y siguió humillándose hasta llegar a lo más bajo y morir en una cruz. Sí. Y en todo este proceso, Él no dejó de cumplir la perfecta demanda de Dios. Él no dejó de ser lo que dijo el Señor cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nunca dejó de hacer eso, de complacer al Padre. Nunca dejó de complacer al Padre y a su perfecta demanda. Y por eso no podemos minimizar la salvación, no podemos decir simplemente la obtuve de una manera sencilla. Tenemos que considerar todo lo que el Señor Jesús estuvo haciendo, todo lo que Él hizo por nosotros, hasta qué grado se humilló para que nosotros la obtuviéramos. Y vaya, esto no vamos a poder dejar de contemplarlo. Lo cantábamos hace un momento, ¿no? El misterio de la cruz no puedo comprender. Es algo incomprensible, es algo que nunca vamos a tener un perfecto entendimiento de lo que es. Pero es nuestro deber seguir meditando y profundizando en ello, en lo que el Señor Jesús quiso hacer para que nosotros, por medio de la fe en Él, de lo que Él hizo, de su obra, de lo que Él vino a cumplir, a darnos la salvación. ¿Ok? Entonces, una vez que Dios ha manifestado la vida, una vez que hemos entendido que nosotros no tenemos vida y que Dios sí ha querido manifestarla por medio de Jesús, pues así como estábamos meditando acerca de lo que es la muerte según la Biblia, tenemos que meditar también en qué es la vida según la Biblia. Y vaya, legalmente tenemos vida en las obras del Señor Jesús, en su persona, en lo que Él quiso hacer, en lo que Dios quiso manifestar a través de Él. Y lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él nos ha librado de toda condenación de muerte. Dijimos que para el hombre hay una condenación de muerte, pero lo que dice ahora la Biblia, a través de la vida que Él manifestó, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos ha dado vida legal delante de Dios. Somos declarados justos delante de Dios. Somos justificados delante de Dios. Él ya no nos está viendo en nuestros delitos y pecados. Él nos está viendo en la perfecta vida que vivió el Señor Jesús, en la perfecta justicia que Él vino a cumplir en nuestro lugar. También la Biblia declara acerca de la vida que Él ha manifestado, que nosotros al recibir a este verbo de vida, estamos espiritualmente vivos. Dice en Marcos 4:9. Entonces Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Antes no podíamos oír a Dios. Estábamos muertos. Un muerto no escucha. Pero ahora Él quiso manifestarnos vida para que le podamos escuchar. Y de hecho Él manifestó la vida por medio del oír su palabra. Por su palabra es que nosotros pudimos escuchar y escuchar de esta vida. Entonces ahora nos está diciendo, estabas muerto, no podías tener comunión con Dios, pero ahora por medio de Cristo te he manifestado vida y ahora puedes escucharme. Ahora puedes tener comunión conmigo, puedes escuchar mi palabra y puedes entenderla. ¿Sí? Y también la Biblia declara acerca de la vida que nosotros estamos eternamente vivos. ¿Sí? Y es de lo que estamos hablando pues en esta mañana. Dice en Juan 14:13.
Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado, lo haré. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vaya, nos está diciendo también, aquí habla más acerca de la petición, pero no podríamos acercarnos a pedir delante del Padre si no fuera por el Hijo. Y Él está obrando en la eternidad para que nosotros seamos escuchados por el Padre. Y Él obró aquí para que nosotros fuéramos escuchados por el Padre. Y seguirá haciéndolo, nos va a hacer perseverar hasta el fin, porque la vida que Él da no es solamente para este momento, sino que es para la eternidad, como Él lo ha prometido. Dice ahí en Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está. Sí, Él nos ha dado vida, no solo para estar aquí, sino para que estemos nosotros con Él. Nos ha manifestado la vida para que estemos por una eternidad con Él. Y bueno, ahora que estamos hablando acerca de esta vida que Él ha manifestado, después de estar nosotros en la condición de muerte en la que estábamos pues esclavizados, tenemos que volver a hacernos esa pregunta: ¿para qué quiere Dios que yo conozca que tengo vida eterna? ¿Cuál es el propósito? Okay, si ahorita ya lo acabamos de meditar un poco, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí en que yo lo conozca? ¿Por qué Dios inspiró 5 capítulos en la primera carta de Juan para que yo conociera que tengo vida eterna? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y recordemos esta palabra. Así también podemos llamar a la salvación, a la vida eterna, podemos decir estar en Cristo. Y pues lo que quiere el Señor, como lo habíamos dicho al inicio, es que nosotros podamos tener comunión con Él y tener comunión con nuestros hermanos. Él nos ha manifestado vida para esta comunión. ¿Sí? Ahí lo dice igualmente en Juan. Se los voy a leer rápidamente. Dice versículo 3, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él nos ha querido manifestar la vida y la seguridad de la vida para tener comunión. Antes estábamos muertos y no podíamos tenerla. No podíamos tener comunión con Dios y tampoco con nuestros hermanos. Pero Él lo ha querido hacer así. Y vaya, parte de este propósito con el que Él quiere enseñarnos esto en esta mañana, pues tiene que ver con las evidencias que nos muestran que tenemos la vida eterna. ¿Sí? El que nosotros podamos tener esta comunión con Dios, tener comunión con los demás, es evidencia de que nosotros tenemos vida eterna. ¿Sí? Es verdad, Dios es soberano, Dios tiene todo en su control, tiene todo en su dominio, y Él sabe quién ha de ser salvo. Es cierto. Pero en esta carta estamos encontrando que Él quiere que sepamos que somos salvos. Y no solo que somos salvos, sino que estemos seguros en ello. Entonces, si con ese propósito quiere que aprendamos, vamos a ver las evidencias de que hemos recibido esa vida que Él ha manifestado. Ahí en el capítulo 2, versículo 3. Versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Sí? Habíamos dicho otra palabra para hablar de la salvación es estar en Cristo. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que tenemos la seguridad de nuestra vida eterna. Porque podemos obedecer a sus mandamientos. Dijimos que la vida eterna que Él nos ha dado, quizás no la podemos ver en este momento, pero la evidencia de ello es nuestra vida espiritual que ahora podemos tener en Él. ¿Sí? Y el poder acercarnos a su palabra y por el poder de su Espíritu Santo, conocer su palabra y poder obedecer su palabra, es evidencia de que nosotros vamos a estar allá. Entonces esto es algo que nosotros, no solamente debe de ser una evidencia en nosotros, o más bien tiene que ser una evidencia en nosotros. Es una evidencia de la salvación, tiene que ser evidencia de que yo soy salvo, de que obedezco su palabra. ¿Y cómo voy a obedecer su palabra si no conozco su palabra? Hay que acercarnos a escuchar, a conocer la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Otra evidencia de la vida eterna está ahí mismo en el capítulo 2, versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una vez más dijimos que estar en Jesús es esa seguridad de la vida eterna. Permanecer en su luz es permanecer en él. En él no hay tropiezo. Y el amor hacia nuestros hermanos es otra evidencia de que tengo vida eterna. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, obrando su palabra en mi vida, yo tengo que, una vez más, recordar que tengo que amar a mi hermano. Eso es evidencia de que tengo vida eterna. ¿Sí? En Cristo. Eso es evidencia de que Cristo me ha amado, que yo amo a mi hermano. Y sé que es algo que escuchamos seguido, pero no podemos hacerlo menos. Tenemos que amarnos unos a otros. ¿Sí? Ok. Una tercera evidencia de nuestra salvación y la seguridad en ella está en el capítulo 2, versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Estar en Cristo, permanecer en Cristo y en el Padre, permanecer en la vida eterna. ¿Cómo? Permaneciendo en lo que se nos ha enseñado, afirmando la fe, en lo que hemos sido enseñados, vivir y perseverar en ello, no solamente conociendo cada día de ello, sino obrando de acuerdo a ello, viviendo nuestras vidas, llevando nuestro testimonio a la luz de ello, permanecer. Esa es otra de las evidencias de que tenemos la salvación en Cristo. Una cuarta evidencia es la pureza de vida que está enseñada en el capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. ¿Ok? Estar en Cristo, permanecer en Cristo. ¿Cómo? No practicando el pecado. Sí, nosotros vamos a permanecer en él. Y evidencia de ello es que ya no practicamos el pecado. Es verdad, somos propensos a fallar y el Señor lo sabe. Sin embargo, practicar el pecado es algo que no debe de estar en nosotros. Vivir constantemente practicando un pecado. No es evidencia. Y gracias a Dios que tenemos a Cristo, en quien tenemos el perdón de los pecados. Y lo dice igual en el capítulo 1, que por su sangre Él nos ha perdonado y nos ha limpiado de todo pecado.
si nosotros venimos y nos arrepentimos. Pero evidencia de que tenemos vida eterna es que Él nos perdona de nuestros pecados y que nosotros ya no practicamos esos pecados. Y una evidencia más está en el capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Okay? Como Él es. Hablando acerca del Señor Jesús. ¿Sí? Y vaya, el afirmar que el Señor Jesús es Dios es otra evidencia de nuestra salvación. Sí. Dijimos que no hay salvación fuera de Él. No hay manera de que nosotros podamos ser vistos justos delante de Dios más que por Él. No tenemos otra opción. Y el poder afirmar que en Él y en su deidad, en su soberanía como Dios, podemos tener esta salvación y afirmarlo, es evidencia de que somos salvos. ¿Sí? Estas son las evidencias de que el Señor nos ha dado su salvación. Y ahora también, pues no solamente conocer estas evidencias, sino practicarlas. ¿Para qué quiere Dios que yo sepa que soy salvo? ¿Para qué quiere Dios que yo sepa que el Señor Jesús ha sido manifestado en vida para mí? ¿Cuál es el propósito? Para que yo ande en estas cosas. Para que yo viva una vida aquí en esta tierra a la luz de estas cosas. En esta misma carta hay dos enseñanzas acerca de quién es Dios. Dios es luz y Dios es amor. ¿Sí? El conocimiento de Dios es vida. Igualmente, pues lo enseña Juan. Dice que, me parece que está en Juan 7, permítanme. Juan 17:3, perdón. Como decíamos, el conocimiento de Dios es la vida eterna. Dice así, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ok? Conocer a nuestro Dios, conocer quién es Él, es donde Dios nos manifiesta esta vida. Ya dijimos que Jesús es el verbo de vida y esta vida nos fue manifestada. Ahora también nos enseña la Biblia que Dios es luz y que Dios es amor. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Luz y amor, reflejar lo mismo. Sí, en nuestra práctica. Si es lo que vamos a contemplar allá en la eternidad de Él, también tenemos que ver evidencias de esa luz y de ese amor en nosotros para con los demás, para con nuestra práctica diaria, para con nuestros testimonios, para con nuestra vida en comunión con Dios, en comunión con los demás y gozarnos en eso. ¿Sí? Ese es el propósito con el que Dios quiere que sepamos que tenemos vida. Y vaya, no solo está hablando de un conocimiento de que tenemos vida eterna, está hablando de una certeza. Y una certeza que tiene que ser ya. No podemos esperar. No podemos esperar. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis ya que tenéis vida eterna. Y lo decíamos, Juan escribió toda esta carta, ¿sí? Para enseñar
acerca de la vida eterna y nuestra seguridad en esa vida eterna, pero de acuerdo también a la ocasión, ¿sí? Para afrontar las falsas enseñanzas, para una ayuda contra nuestros pecados. Es esta ayuda de conocer cuál es la vida eterna y que nosotros la tenemos. ¿Sí? El conocimiento de la vida eterna nos va a ayudar a esto, a permanecer en Dios, en la sana enseñanza y a permanecer en amor con nuestros hermanos y también a nosotros no pecar. ¿Sí? Eso es lo que produce tener seguridad en nuestra salvación, en la vida eterna que Él ha querido manifestarnos a nosotros. Y es este pasaje en el que Dios nos está permitiendo o nos ha permitido estar meditando en esta mañana. Gracias a Dios por esto, porque es verdad, conocemos el Evangelio, hemos creído en Él y seguido escuchamos de Él. Pero tenemos que seguir nutriéndonos de ese mismo Evangelio, recordar nuestra condición o en la condición que estábamos, recordar la nueva condición en la que Él nos ha puesto, en ese lugar en el que Él nos ha puesto, y de acuerdo a ese lugar en el que Él nos ha puesto, la vida eterna, vivir aquí una vida a la luz de esa vida eterna.